Estamos de regreso. Hechos 9, versículo 6 nos dice: Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Muchas veces nosotros estamos caminando en el día a día y no tenemos claridad de lo que tenemos que hacer. Tal vez nos podemos levantar en la mañana y no tenemos un plan definido, no tenemos una agenda, no estamos organizados. Y de alguna manera eso lo que pudiera traer es estrés, afán, por no tener ese enfoque a lo que debemos hacer. Entonces nos puede surgir una pregunta: ¿qué hacemos? Y algo donde nosotros necesitamos tener confianza y tener una claridad profunda de que vamos a tener siempre una respuesta, es que cuando vamos a Cristo, Él nos va a hablar y nos va a mostrar las cosas. Siempre hablando de la conversión de Pablo, es clave entender algo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Son tres manifestaciones de la persona de Jesucristo que Él mismo las declara. Y realmente llamarle vida a algo que está fuera de Cristo es algo erróneo. Déjame vivir mi vida. Yo quiero hacer mi vida, yo quiero labrar mi vida. Pero la palabra dice que la vida es Cristo. Siempre que Cristo no esté inmerso en todo lo que yo le llamo vida, yo estoy viviendo algo parecido a la vida, pero no es vida. Porque vivir no es solo respirar. Vivir es tener el propósito para el cual nosotros nacimos y en el cual Dios nos soñó. Y Dios nos estableció desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ese momento de conversión, muchas veces, como dijo el pastor Ronald, no estoy listo. Eso es muy común. La gente dice: yo no estoy listo. Creo que debemos de darle clic a esa frase, porque en primer lugar nadie está listo. Lo que estamos es necesitados, porque necesitamos de Cristo urgentemente. Estamos muriendo literalmente y no sabemos, porque la vida es Él. Entonces, mientras yo no estoy conectado con la fuente, Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, no es estar listos, porque nunca vamos a estar listos para Él. O sea, esa es una frase que se ha metido en la mente de las personas que no es verdad. Nadie está listo. Lo que está es necesitado de vida, porque Él es la fuente, Él es la vida. Entonces yo vengo al Señor porque yo necesito el Señor. No solamente porque esté listo o no esté listo. ¿Qué es estar listo? Yo nunca voy a estar bien si no es por Cristo, sin ejecución de Cristo en mi vida. Voy a arreglar mi vida. No podés arreglar algo que vos no tenés la autorización, no tenés la capacidad. Solamente Cristo puede, porque Él es la plenitud y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo no es el centro, cuando Cristo no es el centro, la fuente de mi vida, yo literalmente estoy muriendo. Pastor, ¿qué quiere decir? Que mientras Cristo no esté en la ecuación, yo literalmente estoy en un estado de decadencia. Aunque sigo avanzando, según yo, según Maslow, no lo estoy haciendo. Simple y sencillamente estoy decayendo. Aunque tenga supuesto éxito, porque nosotros definimos éxito en el mundo como los logros que obtenemos. Pero realmente éxito en Dios es capturar la visión de Dios para mí y ponerla por obra y alcanzar la meta que Dios tiene para mí. Eso es éxito. Entonces, Pablo se encuentra con un momento profético. ¿Por qué profético? Porque es la actualización de Dios en él. Y Dios le dice: ¿por qué me persigue? Y él lo reconoce y dice: Señor. La expresión de él, Señor, es un ámbito de revelación que en el momento de la conversión se está dando en él. Y está su vida por cambiar radicalmente, pero la base es Cristo. Si no es Cristo, no van a venir los tiempos que nosotros queremos vivir, desarrollar, mi generación, mis hijos. Entonces a un padre le urge conocer a Cristo. Necesita conocer a Cristo. No es que si está listo, lo necesita para encontrar todo el diseño de sus hijos, que no está en el mundo, está en Cristo, porque todo está en Cristo. Entonces, Pablo literalmente nace de nuevo porque conoce a Cristo. Tú naciste de nuevo cuando conociste a Cristo. Pastor Ronald, yo, todos hemos nacido de nuevo cuando conocimos a Cristo. Por eso el énfasis de toda la iglesia, y la iglesia tiene que ser evangelística siempre, porque el inicio de todo es Cristo y el final de todo es Cristo. Entonces,
Hoy más que nunca, si yo quiero ver una transformación hacia el futuro, yo necesito a Cristo. Me urge. Es más, no es si estás bien o estás mal, o cómo conseguir, no es un estado, es una necesidad porque Él es la vida. Entonces, si alguien te llamó un día, como el pastor Ronald le habló, mira, y el pastor Ronald dijo, no estoy listo, o alguien te invitó, o alguien, el llamado que usted hizo en cámara hace poco, es la oportunidad de tener un encuentro que va a transformar literalmente la vida de todos. Y eso estamos hablando, de una transformación de vida que nos va a llevar a ser intencionales, a ser productivos, porque solamente en Cristo nosotros tenemos propósito y damos fruto. Okay. Importante también es seguir instrucciones. ¿Por qué? Porque luego de esa conversión, ese encuentro, ese cambio que se da, necesitamos entender qué debemos de hacer. O sea, comienza, y me encanta la palabra nuevo nacimiento, porque es la apertura para todo lo demás que Dios puede hacer. El nuevo nacimiento es el inicio, pero debemos de seguir creciendo. Por eso es que Pablo también dice más adelante que nosotros debemos de crecer a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Si nos quedamos solo en el nuevo nacimiento, vamos a pasar toda nuestra vida como niños espirituales. Entonces tenemos que crecer. Por eso es importante en el pasaje que estamos leyendo acerca de Pablo, ver una pregunta clave que él hace. Y es que cuando él cayó en tierra y oyó la voz que decía, Saulo, ¿por qué me persigues? En el versículo 6 dice que temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dio instrucciones, levántate, entra en la ciudad, ahí se te dirá lo que debes de hacer. Entonces hubo una transformación, una metamorfosis, una metanoia en Pablo. Aquel hombre que venía encendido en furia contra los cristianos, que venía a vengar, que venía a hacer justicia según él en sus propias manos, se convierte en un hombre que pierde la vista, ciego, entra en humildad, entra en temor, pero un temor reverente de Dios ahora, al conocer que realmente él estaba equivocado porque está persiguiendo a Cristo. Pero es precisamente ese cambio de actitud el que lo lleva ahora a entender que tiene que hacer un cambio literal de vida, pero aprende a recibir instrucciones. Aprende a ser enseñado. Y hablábamos en los pasajes anteriores, en los episodios anteriores, que Pablo llevó un proceso de discipulado, empezando con Bernabé, de entre 12 a 14 años. Entonces es importante también entender que luego que nosotros hemos tomado una decisión por Cristo, que nuestra vida esté en Cristo, ahí no tiene que parar eso. Debemos de seguir creciendo, entendiendo propósito, entendiendo destino, entendiendo llamado y haciendo los cambios en nosotros que necesitamos hacer en nuestro carácter, en nuestra familia, en nuestras vidas, porque esos cambios son los que nos van a llevar realmente a crecer a la medida de Cristo. Hasta que Cristo sea formado en nosotros, dice Pablo también. O sea que esa formación de Cristo en nosotros, el nuevo nacimiento es el inicio. Pero nosotros debemos de seguir, ser conscientes y ser también muy, muy persistentes en no dejar ese crecimiento. Debemos de seguir avanzando. Y pastor, una vez que él tiene el encuentro con Jesús, dice que él queda ciego y pasa un tiempo. ¿Pudieran profundizar un poco sobre esto que pasa en esos días y de alguna manera qué pudiera representar o cómo nosotros lo pudiéramos tomar en este tiempo? Una ceguera. Pablo dicen que él perdió su capacidad de ver y fue hasta que después que un discípulo de Cristo oró por él, fue como que se le cayeron escamas de los ojos. Creo que ese fue un tiempo de reflexión de Pablo, en donde él pudo, porque a veces nosotros decimos cuando estamos en la iglesia, cierre sus ojos. ¿Para qué? Para que nada de lo que está afuera, en lo natural, nos distraiga de la persona de Jesucristo. Y poder ver con nuestros ojos cerrados y abrir nuestros ojos en el espíritu a ver las cosas espirituales. Prestar nuestra atención, tanto mental como en el espíritu, de las cosas que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Creo que en ese tiempo Pablo tuvo un tiempo de poder ver más allá, meditar en la visión que había tenido, meditar en el encuentro que había tenido con Cristo, meditar en las palabras de Jesucristo. Y ese periodo en el que él pierde su visión pudo haber sido un tiempo en donde él tomó una decisión radical de decir, ahora lo que yo creía, lo que yo conocía,
definitivamente se convirtió en basura. Hay una nueva revelación de algo que yo no entendía, pero que ahora lo he podido ver. Y viene y él primero actúa en obediencia. Tienen que llevarlo hasta la casa de esa persona que va a orar por él. Y cuando ora por él, entonces que inicia un proceso nuevo en su vida. Porque él era un hombre muy preparado en conocimiento. Entonces, de alguna manera, esa ceguera, podríamos decir, era desconectarse de lo que hasta ese momento él conocía o pensaba que era lo más importante para empezar a meditar en ese encuentro que había tenido con el Señor. En 1 Corintios 9:16 nos dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Esta palabra impuesta es superimposición de tiempo, lugar y orden, pero también es descansar sobre. Es decir, que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que hay algo que está sobre él que él tiene que hacer. Y la palabra necesidad no tiene que ver con suplir algo para mí, sino que la palabra en el original lo que está diciendo es poder ser yo alguien que suple. Entonces lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que cuando empezamos a ver su vida, y él nos dice que para él sería una ganancia irse al cielo y estar con el Señor, porque eso es lo más extraordinario y es lo que todos nosotros esperamos, esa es nuestra fe. Pero él dice, yo tengo una necesidad impuesta de estar en la tierra cumpliendo el propósito, compartiendo el Evangelio y siendo yo alguien que suple necesidades. Por tanto, lo que nosotros necesitamos empezar a meditar en este tiempo es, ¿soy yo alguien que en el día a día está tratando de que sus necesidades sean suplidas? Y comencemos a pensar en nuestra casa. ¿Soy alguien, independientemente de la función que tenemos dentro del hogar, que está esperando que mis padres me suplan, que mi cónyuge supla? ¿O soy alguien que está abierto a lo que Cristo está hablando en mi vida para yo empezar a hacer? Y eso nos va a mostrar que vamos a pasar de una condición donde yo demando a una condición donde yo empiezo a ofertar. Pero no puede ser algo obligado, no puede ser algo forzado, sino que tiene que ser, como dice el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad, pero es una carga impuesta por el amor que Cristo nos ha dado a nosotros. Entonces ahora lo que nosotros vamos a expresar es ese amor y es dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Les agradecemos por haber estado acompañándonos en su programa A Una Sola Voz y les invitamos a que continúe con nosotros en los siguientes programas. Muchas gracias y que Dios les bendiga.